Estaba revolviendo la sopa cuando mi nuera me arrancó la olla de las manos. «¿Quién cocina así? No sirves para nada», gritó Verónica con esa voz que había aprendido a temer más que al silencio. Mi hijo Damián estaba a 3 metros de distancia, hundido en ese sofá que yo compré cuando él todavía me llamaba mamita. Subió el volumen del televisor. Fingió no escuchar, como siempre. El caldo hirviendo me salpicó la mano, pero no grité. Ya no gritaba. Me había acostumbrado al dolor de las quemaduras chicas, de esas que no dejan marca en la piel, pero te pudren por dentro. Verónica siguió despotricando sobre mi sazón, sobre mi inutilidad, sobre cómo era una carga en su casa. Esa palabra, su casa, me atravesó como todas las veces anteriores. Esta era mi casa. La casa que Heriberto y yo construimos ladrillo por ladrillo durante 32 años de matrimonio. Pero ya no dije nada. Caminé hacia la alacena con pasos lentos. Mis rodillas crujieron. Tengo 68 años y el cuerpo ya me cobra cada humillación con un dolor distinto. Abrí la puerta del mueble alto, ese donde guardaba la vajilla de porcelana blanca con bordes dorados que había pertenecido a mi suegra Magdalena. 180,000 pesos valuados por un anticuario, la herencia más preciada de la familia Montiel. Saqué la torre completa de platos. Verónica dejó de gritar. «¿Qué haces, vieja loca?». No respondí. Solo sostuve esa torre de porcelana con mis manos temblorosas, esas manos arrugadas que ella tanto despreciaba, y la dejé caer. El estruendo fue hermoso, como si 50 años de silencio se hubieran roto de golpe. Los platos explotaron contra el piso de cerámica en 1000 pedazos brillantes. Verónica chilló. Damián apareció corriendo desde la sala, con los ojos desorbitados, la boca abierta. Se quedó helado en el marco de la puerta. Entre los fragmentos de porcelana que ahora cubrían mi cocina como nieve sucia, lo miré directo a los ojos. Esos ojos que alguna vez me miraron con amor de hijo. Y dije con una calma que ni yo misma reconocí: «Si nada de lo que hago sirve, entonces nada importa ya, ¿verdad?». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito, porque mi hijo, por primera vez en 3 años, tuvo miedo de mí. Y eso fue solo el principio de lo que estaba por venir. Si quieres saber cómo una mujer de casi 70 años recuperó todo lo que le robaron, suscríbete y acompaña esta historia hasta el final, porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Pero para entender ese momento, para entender por qué dejé caer 180,000 pesos al suelo sin pestañear, necesito contarte cómo llegué hasta ahí. Cómo pasé de ser Remedios Montiel, dueña de mi vida y mi hogar, a convertirme en una extraña en mi propia casa. Y créeme, lo que descubrí en el camino fue peor que cualquier plato roto. Todo comenzó hace 3 años, un martes de octubre que olía a cempasúchil y café recién hecho. Heriberto había muerto 6 meses antes. Un infarto fulminante mientras podaba los rosales del jardín. Cayó entre las flores que tanto amaba, y yo lo encontré con tierra bajo las uñas y una expresión casi tranquila en el rostro. El hombre de mi vida se fue sin despedirse y me dejó sola en esta casa de 3 recámaras en la colonia Lomas de Querétaro, con 850,000 pesos en ahorros y un agujero en el pecho que ningún dinero podía llenar. Damián vino al funeral, lloró, me abrazó, me prometió que nunca me dejaría sola. Por 2 meses cumplió. Llamaba cada semana, preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Yo me aferraba a esas llamadas como náufrago a un pedazo de madera. Era mi único hijo, el bebé que casi me mata al nacer, el niño que Heriberto cargaba en hombros, el adolescente rebelde que a los 20 nos pidió perdón llorando por habernos dado tantos dolores de cabeza. Entonces apareció ella, Verónica. Llegaron juntos un sábado por la tarde, sin avisar. Damián traía puesta una camisa arrugada y ojeras que le colgaban como cortinas. Ella vestía un suéter ajustado color mostaza y unos jeans que parecían pintados. Sonrisa perfecta, uñas impecables, ojos calculadores. «Mamá, ella es Verónica, mi novia».
Me tendió la mano con esa sonrisa que después aprendería a odiar. Un placer, señora Remedios. Damián me ha contado tanto sobre usted. Preparé café. Saqué el pan dulce que había comprado esa mañana en la panadería Don Beto. Nos sentamos en la sala, mi sala, con los muebles de mezclilla color arena que Heriberto y yo elegimos juntos hace 15 años. Y Damián empezó a hablar. El negocio había quebrado. ¿Qué negocio?, pregunté. Uno de refacciones automotrices, explicó. Había invertido todos sus ahorros con un socio, un tal Gerardo. Ahora estaba endeudado. 400,000 pesos en el hoyo. Los del banco lo estaban presionando. Necesitaba un lugar donde quedarse mientras se recuperaba. Solo unos meses, mamá, te lo juro. Solo hasta que consiga trabajo y pueda pagar. Verónica puso su mano sobre la de Damián. Sus ojos brillaban, pero no de lágrimas, sino de algo que no supe identificar entonces. Yo también buscaré trabajo, señora. No queremos ser una carga, solo necesitamos un respiro. Los miré a ambos. Mi hijo lucía destrozado, derrotado, y yo, idiota de mí, solo pude ver al niño de 7 años que llegaba corriendo a abrazarme cuando volvía de la escuela. Quédense, dije. Esta es su casa. Verónica sonrió. Damián me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. No sabía que acababa de firmar mi sentencia. Se mudaron una semana después, traje tras traje, caja tras caja. Ocuparon la recámara principal, mi recámara, la que compartí con Heriberto durante 32 años, porque era más grande y Damián necesitaba espacio para trabajar en su computadora. Yo me pasé al cuarto de huéspedes. Él que daba al patio trasero y se llenaba de humedad cada temporada de lluvias. «¿Es temporal, mamá?», dijo Damián, mientras acomodaba su ropa en el closet donde todavía colgaban las camisas de su padre. 6 meses después se casaron. Una boda exprés en el juzgado, sin avisarme hasta 2 días antes. «Es que queremos algo íntimo, señora», explicó Verónica con esa voz melosa que usaba cuando necesitaba algo. «Solo nosotros, ya sabe, sin complicaciones». Fui, llevé flores. Lloré en silencio mientras los veía firmar. Y nunca se fueron. Cada vez que preguntaba cuándo buscarían su propio lugar, Damián cambiaba de tema. Verónica suspiraba hondo y comentaba lo difícil que estaba la situación económica, lo caras que estaban las rentas, lo mucho que agradecer mi generosidad. Generosidad. Esa palabra que usaba como látigo disfrazado de caricia. Poco a poco, la casa dejó de ser mía. Verónica cambió las cortinas de la sala, las de tela de lino color marfil que yo misma cosí, por unas modernas de color gris metálico. «Es que las suyas ya estaban muy viejas, suegrita. Necesitaban renovación». Movió los muebles. Quitó las fotografías de Heriberto y mías de la pared y las reemplazó con cuadros abstractos que compró en un mercado. «Hay que modernizar esto, ¿no cree? Parece que vivimos en los 90». Yo callaba. Tragaba saliva. Me decía a mí misma que eran solo cosas materiales, que lo importante era tener a mi hijo cerca. Pero no era solo eso. Verónica empezó a imponer reglas, horarios para bañarme. «Es que usas mucha agua caliente y la luz está cara». Restricciones en la cocina. «Mejor yo cocino, señora. Usted ya está grande para tanto esfuerzo». Prohibiciones para usar la sala cuando tenían visitas. «Es que usted, bueno, huele un poco a vieja. No lo tome a mal». ¿Y Damián? Damián miraba hacia otro lado. Se hundía en su teléfono. Salía a la tienda justo cuando yo empezaba a quejarme. «No compliques las cosas, mamá», me decía cuando lograba atraparlo a solas. «Verónica solo quiere orden en su casa». Su casa. Esas 2 palabras me dejaron sin aire la primera vez que las escuché salir de la boca de mi hijo. Así pasaron 3 años. 3 años de volverme invisible en mi propia casa. 3 años de lavarles la ropa a mano porque la lavadora gasta mucha luz. 3 años de comer sola en la cocina mientras ellos cenaban en la sala viendo Netflix. 3 años de escuchar a Verónica criticar cada cosa que hacía, desde cómo barría hasta cómo respiraba. Y yo aguantaba.
porque era mi hijo, porque tenía miedo de quedarme completamente sola, porque a los 68 años el mundo afuera daba más miedo que el infierno adentro, hasta que encontré los papeles, y descubrí que lo que yo creía que era el infierno apenas era el vestíbulo. Las humillaciones pequeñas son las que más duelen, no las grandes. Esas las ves venir, te preparas, te defiendes. Son las chiquitas, las que llegan disfrazadas de preocupación o ayuda, las que te van carcomiendo por dentro hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces a la mujer que te devuelve la mirada. Verónica era experta en esas. Todo empezó con el despertador. Cada mañana, a las 6 en punto, golpeaba mi puerta con los nudillos. 3 toques secos, autoritarios. Señora Remedios, ya es hora. El desayuno no se hace solo. Al principio pensé que era cosa de un par de días. Pero se volvió rutina, ritual, obligación. Me levantaba con el cuerpo adolorido. La artritis en las rodillas me atacaba peor por las mañanas y me arrastraba a la cocina mientras ellos seguían durmiendo en mi cama, bajo mis sábanas, en mi recámara. Preparaba huevos con jamón, frijoles refritos, tortillas calientitas, café de olla con canela. Todo como a Damián le gustaba desde niño. Pero ya nada era suficiente. Los huevos están aguados, decía Verónica, empujando el plato con desprecio. ¿No sabe ni quebrar un huevo, señora? El café está frío, se quejaba sin levantar la vista de su teléfono. Otra vez lo dejó reposar mucho tiempo. Damián comía en silencio, los ojos clavados en el plato, como si no escuchara nada, como si yo no existiera. Después venía la ropa. Señora, la lavadora gasta demasiada luz, anunció Verónica una tarde, con las manos en la cadera, plantada en la puerta del patio. Además, usted no paga ni un peso de servicios. Lo mínimo que puede hacer es lavar a mano. Así que ahí estaba yo, con mis 68 años, y mis manos que ya no agarraban fuerza como antes, arrodillada frente a una tina de plástico, tallando sus blusas de seda, sus jeans de diseñador, la ropa interior de mi hijo que me partía el alma tocar, porque me recordaba cuando era bebé y yo le cambiaba los pañales con todo el amor del mundo. Mis nudillos se agrietaban, la piel se me pelaba. Pero no podía quejarme, porque era lo mínimo que podía hacer después de tanta generosidad. Esa palabra maldita otra vez, generosidad. Después vinieron las restricciones de horario. No puede bañarse después de las 7 de la noche, ordenó Verónica. El calentador de agua consume mucho gas y nosotros lo pagamos. No puede ver la televisión en la sala cuando tenemos visitas, agregó otro día. Es que, bueno, usted huele un poco raro. No es personal, señora. Es solo que a su edad, ya sabe. El cuerpo cambia. Me humilló frente a sus amigas, frente a sus padres. Una vez, durante una cena que organizó sin avisarme, me encerró en mi cuarto con llave por fuera. Es que está muy cansada, le escuché decir a los invitados. Mejor que descanse. Pasé 3 horas ahí adentro, escuchando risas y música al otro lado de la puerta, golpeando sin que nadie viniera a abrir, hasta que la fiesta terminó y Verónica recordó que me había dejado encerrada. Ay, perdón, suegrita. Se me olvidó completamente. Y Damián, mi hijo, el niño que yo parí con 22 horas de trabajo de parto, nada. Silencio absoluto. Una tarde lo enfrenté. Lo esperé en el pasillo cuando salía de bañarse, todavía con el pelo mojado, oliendo a ese shampoo caro que compraba con mi dinero. Damián, necesito hablar contigo. Ahora no, mamá, tengo prisa. Es importante, suspiró. Ese suspiro que yo conocía tan bien, el que usaba de adolescente cuando le pedía que recogiera su cuarto. ¿Qué pasa ahora? Tu esposa, Verónica, me trata mal, hijo, me humilla, me hace sentir que estorbo en mi propia casa. Se frotó la cara con las manos, evitó mi mirada. Mamá, ya estás grande, no compliques las cosas. Verónica solo quiere orden en su casa. Si no te gusta, pues
Puedes buscar otro lugar. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Su casa? Damián, esta es mi casa. Yo la pagué con tu padre durante 30 años. Sí, pero ahora nosotros pagamos los servicios. Nosotros mantenemos esto funcionando. Tú solo estás aquí. Solo estás aquí. Esas 3 palabras me dejaron sin aliento. Mi hijo me miraba como si fuera un mueble viejo que ya no servía pero que por lástima no se atrevían a tirar. ¿Qué te hizo esa mujer, Damián? ¿Dónde quedó el hijo que yo crié? Crecí, mamá. Eso pasó. Ya no soy tu niñito. Tengo mi propia familia ahora. Se fue. Me dejó parada en el pasillo, con las lágrimas rodando por mis mejillas, abrazándome a mí misma porque ya no había nadie más que me abrazara. Esa noche no cené. Me quedé en mi cuarto, mirando las manchas de humedad en el techo, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. Pero lo peor todavía no había pasado. Porque 3 semanas después, mientras buscaba un recibo de luz que Verónica juraba que yo había extraviado, abrí el cajón del escritorio en el estudio, el que había sido de Heriberto, y encontré una carpeta manila escondida debajo de unos folders viejos. La abrí con manos temblorosas, y lo que vi ahí adentro hizo que el mundo se detuviera. Eran documentos legales, escrituras notariales, papeles con el sello de un abogado que yo no conocía. Y mi nombre, Remedios Montiel Viuda de Sánchez, aparecía una y otra vez, junto a palabras que me helaron la sangre: incapacidad mental, senilidad progresiva, inhabilidad para administrar bienes. Estaban tratando de declararme demente. Estaban intentando quitarme todo. Mi propia sangre me estaba robando la casa por la que Heriberto había dado 30 años de su vida. Las manos me temblaban tanto que casi no podía sostener los papeles. Había informes médicos, falsos, porque yo nunca había ido a ese doctor, con diagnósticos inventados, declaraciones firmadas por testigos que supuestamente habían visto mi deterioro mental. Todo cuidadosamente fabricado. Y al final del expediente, un documento que me atravesó como bala: estados de cuenta bancarios, de la cuenta conjunta que yo había abierto con Damián para emergencias, la que tenía los 850,000 pesos que Heriberto me dejó. Ya solo quedaban 330,000. Habían sacado 520,000 pesos, más de medio millón, robado, por mi hijo y esa víbora que se hacía llamar mi nuera. Me dejé caer en la silla del escritorio, la misma donde Heriberto se sentaba a hacer cuentas los domingos, y sollocé hasta que ya no me quedaron lágrimas. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo había permitido que me destruyeran así? La respuesta era simple y dolorosa: porque los amaba, porque era mi familia, porque tenía miedo de quedarme sola. Pero esa tarde, entre esos papeles que olían a traición, algo cambió dentro de mí. El miedo empezó a convertirse en rabia, y la rabia, como pronto descubrirían, puede ser mucho más peligrosa que el silencio. Guardé los documentos exactamente como los encontré. Con manos que todavía temblaban, doblé cada papel siguiendo las marcas originales, los metí de vuelta en la carpeta manila y la escondí bajo los mismos folders viejos. Cerré el cajón despacio, en silencio, como si alguien pudiera escucharme aunque la casa estaba vacía. Verónica había salido de compras. Damián estaba en una entrevista de trabajo. Otra mentira más en la colección que habían construido a mi alrededor. Me senté en el sofá de la sala, ese que ya no me dejaban usar cuando ellos estaban, y miré las paredes de mi casa como si las viera por primera vez. Las fotografías de Heriberto habían desaparecido. Los recuerdos de 32 años de matrimonio borrados como si nunca hubieran existido. En su lugar, cuadros sin alma que Verónica había comprado en rebajas. 520,000 pesos. La cifra daba vueltas en mi cabeza como buitre sobre carroña. Eso era más que dinero. Era el sudor de Heriberto levantándose a las 5 de la mañana durante 30 años para manejar su taxi. Eran las noches que pasé despierta cosiendo ajeno para juntar el enganche de esta casa.
Era cada peso ahorrado, cada lujo negado, cada sacrificio hecho con la promesa de que algún día podríamos descansar. Y mi hijo, mi propia sangre, me lo había robado mientras me obligaba a lavar su ropa a mano. Pero eso no era lo peor. Lo peor eran los papeles para declararme incapaz, para borrarme legalmente, para convertirme en un fantasma en mi propia vida. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. No les daría el gusto de verme destruida. Durante los siguientes días me volví una actriz consumada. Cada mañana me levantaba a las 6, preparaba el desayuno, soportaba los insultos de Verónica con la cabeza gacha. Lavaba la ropa, limpiaba los pisos, me hacía pequeña, invisible, inofensiva, pero por dentro estaba planeando. Necesitaba ayuda. No podía enfrentar esto sola, y solo había una persona en el mundo en quien podía confiar completamente: Eloísa, mi prima hermana. 71 años de pura fibra de acero envuelta en elegancia. Abogada jubilada de Guadalajara con 3 hijos exitosos y 0 tolerancia para las tonterías. Nos habíamos criado juntas, compartido muñecas de trapo y secretos de juventud. Era la única familia real que me quedaba. La llamé un martes por la tarde, cuando Verónica salió a su clase de yoga, otra cosa que pagaba con mi dinero, y Damián estaba, Dios sabe dónde, haciendo Dios sabe qué. ¿Prima? ¿Qué pasó? Hace meses que no me llamas. Y entonces me derrumbé. Le conté todo. Las humillaciones, los insultos, el dinero robado, los documentos falsos. Cada palabra salía entre sollozos que ya no podía contener. 3 años de dolor condensados en 20 minutos de confesión telefónica. Hubo un silencio cuando terminé, un silencio tan pesado que pensé que la llamada se había cortado. «Eloísa, estoy aquí». Su voz sonaba diferente, fría, peligrosa. ¿Y tú vas a permitir que esa víbora te quite lo que Heriberto construyó con su sudor? ¿Vas a dejar que tu hijo, mi sobrino, te robe y te borre como si no valieras nada? Yo no sé qué hacer. Pues yo sí lo sé. Escúchame bien, Remedios. Esos documentos no valen nada sin tu firma y un juicio formal. Nada. Pero si no actuamos ahora, van a falsificar tu firma o a presionarte hasta que cedas. ¿Me entiendes? Asentí, aunque ella no podía verme. Necesitas un abogado. Hoy, ahora mismo. No tengo dinero para... Yo tengo contactos. Un colega de la universidad que se dedica a estos casos. Le voy a hablar ahora mismo. Pero Remedios, óyeme bien, tienes que ser fuerte. Tienes todo el poder aquí. La casa está a tu nombre. El dinero es tuyo. El problema es que te has creído el cuento de que eres inútil. Sus palabras me golpearon como cachetada necesaria. Es hora de que recuerdes quién diablos eres, prima. Eres Remedios Montiel. La mujer que crió a un hijo sola mientras su esposo trabajaba 12 horas diarias. La que construyó un hogar desde cero. La que sobrevivió a la muerte de su compañero de vida. No eres la viejita inútil que esa desgraciada quiere que creas que eres. Algo se encendió dentro de mí. Una chispa pequeña pero feroz. ¿Qué tengo que hacer? Primero, no toques esos documentos. Déjalos ahí como evidencia. Segundo, el abogado te va a llamar mañana. Se llama Rodrigo Maldonado. Le confías todo. Tercero, necesitas pruebas de las humillaciones. ¿Tienes manera de grabar? Yo no sé usar esas cosas. ¿Tienes vecinos de confianza? Pensé en Lupita, la chica del 42, estudiante de enfermería, siempre amable, siempre preguntándome si necesitaba algo cuando nos cruzábamos en la calle. Sí, hay una muchacha joven. Perfecto. Pídele ayuda. Dile que necesitas instalar cámaras o grabar con el teléfono. Los jóvenes saben de esas cosas. Necesitamos evidencia de cómo te tratan. Cada insulto. Cada humillación. Todo. Eloísa, tengo miedo. Lo sé, prima. Pero ¿sabes qué da más miedo? Terminar tus días en un asilo mientras esos dos se gastan tu dinero en vacaciones. ¿Eso quieres? No.
Entonces pelea, pelea con todo lo que tienes, y no estás sola. Yo voy para allá el fin de semana. Vamos a hundir a esa víbora y a ese hijo malagradecido hasta que rueguen por misericordia. Colgamos. Me quedé sentada en la sala, mirando mis manos arrugadas, esas manos que Verónica tanto despreciaba, y por primera vez en 3 años no las vi débiles, las vi como armas. Al día siguiente, Rodrigo Maldonado me llamó. Voz profesional, tono serio, me explicó los pasos legales para proteger mi propiedad y mi dinero. Me dijo que necesitaba actuar rápido, bloquear el acceso a la cuenta bancaria, reunir evidencia de fraude, documentar los abusos. Señora Remedios, la ley está de su lado. Pero necesito que sea valiente. ¿Puede hacerlo? Miré hacia la cocina, donde Verónica preparaba un licuado con ingredientes orgánicos que costaban 300 pesos. Ingredientes que yo había pagado sin saberlo. Sí, respondí, puedo hacerlo. Esa tarde, cuando Verónica salió a la estética, toqué la puerta del departamento 42. Lupita abrió con su sonrisa de siempre. Doña Remedios, qué gusto verla. Pase, pase. Lupita, necesito tu ayuda, y no puedo explicarte todo, pero confía en mí. Le conté lo básico. Me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, sus ojos cafés se llenaron de indignación. Esa desgraciada. Perdón por el lenguaje, doña, pero así se llama. Claro que la ayudo. Mire, yo tengo unas cámaras pequeñas que compré para mi proyecto de la escuela. Se pueden esconder fácilmente, y le voy a enseñar a grabar con su celular. Pasamos 2 horas practicando. Cómo encender la grabadora de audio del teléfono sin que se notara. Dónde colocar las minicámaras, en el reloj de la sala, en el florero de la cocina, en el portarretratos del pasillo. Cuando la trate mal, grabe todo, instruyó Lupita. Cada palabra. No importa qué tan cruel sea. De hecho, mientras peor, mejor. No tuve que esperar mucho. 2 días después, mientras preparaba la cena, Verónica entró a la cocina como tormenta. «¿Qué es esta porquería?», gritó, señalando el guiso de pollo que estaba cocinando. «¿Cuántas veces tengo que decirle que Damián no come cebolla? ¿Está sorda o estúpida?». Mi celular estaba en el bolsillo de mi delantal, grabando. Perdón, eso es lo único que sabe decir. ¿Sabe qué? Ya ni siquiera cocine. No sirve para nada. Es una inútil, una carga. Si Damián no fuera tan noble, la habría echado hace años». Cada palabra quedó registrada con claridad perfecta. A su edad, debería estar agradecida de que la mantenemos. La mayoría de las viejas como usted terminan abandonadas, comiendo sobras en algún asilo de mala muerte. Seguí con la cabeza gacha, las manos ocupadas pelando papas. Pero por dentro sonreía, porque cada insulto era una bala que después usaría en su contra. Durante las siguientes 2 semanas, recolecté evidencia como cazador paciente. Las cámaras capturaron a Verónica gritándome, insultándome, tratándome como basura. El audio grabó sus comentarios crueles sobre mi edad, mi olor, mi inutilidad. Y entonces encontré algo que ni siquiera estaba buscando. Una noche, incapaz de dormir, bajé a la cocina por un vaso de agua. Eran las 2 de la mañana. La casa estaba en silencio. Pero al pasar por la sala, escuché voces susurrando en la recámara principal. Verónica. Pero no hablaba con Damián. Hablaba por teléfono. Me acerqué a la puerta con el corazón martilleándome en el pecho. La madera estaba entreabierta apenas 1 centímetro. Saqué mi celular, activé la grabadora y contuve la respiración. «No seas impaciente, mi amor, ya casi está todo listo», decía Verónica con una voz que nunca le había escuchado. Suave, cariñosa, íntima. «El abogado dice que en 1 mes máximo tenemos las escrituras. Sí, a mi nombre. Damián no sospecha nada. El idiota cree que lo hago por él». Se rió. Una risa que me heló la sangre. «Obvio que voy a dejarlo, Gerardo. ¿Tú crees que me casé con ese imbécil por amor? Por favor». Era solo el medio para llegar a la casa. Sí, la vieja está casi neutralizada.
En cuanto tenga todo firmado, inicio el divorcio y nos largamos a Puerto Vallarta como planeamos. Gerardo, el socio del negocio fallido, el socio que les había robado todo. No había negocio, nunca lo hubo. Todo, absolutamente todo, había sido una mentira desde el principio. Verónica no solo me estaba robando a mí, le estaba robando también a Damián. Y mi hijo, tan estúpido y cegado, era parte del plan sin siquiera saberlo. Grabé durante 10 minutos, cada palabra, cada risa, cada detalle del plan para dejarme sin nada y abandonar a mi hijo como perro callejero. Cuando subí de vuelta a mi cuarto, ya no temblaba de miedo, temblaba de rabia pura y cristalina. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Y lo mejor de todo, ellos no tenían idea de que la viejita inútil acababa de volverse la persona más peligrosa de esa casa. El calendario marcaba 15 de marzo, mi cumpleaños número 69, un año más cerca de los 70, un año más lejos del Heriberto que me cantaba las mañanitas, con su voz desafinada mientras me traía café a la cama. No esperaba nada. Había aprendido a no esperar nada, pero Verónica tenía otros planes. «Suegrita», me dijo esa mañana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vamos a organizar una cenita para celebrar su cumpleaños. Algo íntimo, familiar. ¿Qué le parece?» Me tomó por sorpresa. Durante 3 años, mi cumpleaños había pasado desapercibido. Ni una felicitación, ni un abrazo, ni siquiera un mensaje de texto de Damián. ¿Y ahora, de repente, querían celebrar? «No es necesario», dije con cautela. «No quiero causar molestias». «Ay, no sea así», insistimos. «¿Verdad, amor?» Le dio un codazo a Damián, que estaba desayunando sin levantar la vista del teléfono. Sí, claro. Feliz cumpleaños, mamá». Ni siquiera me miró al decirlo. Algo no cuadraba. Mi instinto, ese que había estado ignorando durante 3 años, me gritaba que tuviera cuidado. Pero asentí. Sonreí. Fingí estar agradecida, porque ahora yo también sabía jugar. Pasé el día preparando mi propia fiesta. Verónica me tenía limpiando la casa para que todo se vea presentable. Sacudí, trapeé, limpié los baños, pulí los espejos. Mis rodillas gritaban de dolor. La espalda me ardía, pero no me quejé. Mi celular en el bolsillo grababa cada orden, cada comentario hiriente. «Señora, limpie bien esa esquina. ¿No ve que está llena de telaraña? ¡Ay Dios, a su edad ya ni ve bien! Apúrese, que los invitados llegan a las 7 y todavía falta la cocina». A las 6 de la tarde, cuando terminé de dejar la casa reluciente, subí a mi cuarto a cambiarme. Me puse un vestido color guinda que no usaba desde el funeral de Heriberto. Me maquillé apenas, un poco de polvo, labial discreto. Me peiné el cabello gris que Verónica siempre decía que me hacía ver descuidada. Me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada lucía cansada, pero había algo nuevo en sus ojos. Algo duro, determinado. «Feliz cumpleaños, Remedios», me dije. «Que sea el último que pasas siendo cobarde». Bajé a las 7 en punto. La sala estaba decorada. Globos color dorado, que yo había inflado esa tarde, y un letrero que decía «Feliz cumpleaños», colgado en la pared. La mesa del comedor estaba puesta con el mantel de lino bordado que había sido de mi madre, pero cuando vi quiénes eran los invitados, el estómago se me revolvió. Los padres de Verónica, su hermano con su novia, 3 amigas de ella que nunca había visto, el tal Gerardo, sí, el supuesto socio que les había robado, ahí sentado como si nada, con una cerveza en la mano. Ni una sola persona que yo conociera, ni mis amigas de la iglesia, ni mi prima Eloísa, ni los vecinos con los que había compartido 30 años de vida. Esta no era mi fiesta de cumpleaños, era la fiesta de Verónica. Yo solo era la excusa. «Ahí está la cumpleañera», anunció Verónica con voz cantarina, señalándome como si fuera un animal de circo. «Vengan, vengan todos a saludarla». Me rodearon con abrazos falsos y felicitaciones vacías. El padre de Verónica,
Un hombre corpulento que olía a cigarro barato me dio unas palmadas en la espalda. Muchas felicidades, doña. ¿69? ¡Qué bárbaro! Mi mamá no llegó ni a los 65. ¿Qué comentario más apropiado para una fiesta? Nos sentamos a cenar. Verónica había encargado comida de un restaurante caro, pasta, ensaladas gourmet, pan artesanal, todo pagado con el dinero que habían robado de mi cuenta. Yo me senté en la punta de la mesa, el lugar de menor importancia, mientras Verónica presidía como reina en mi silla, en mi comedor, en mi casa. Damián estaba a su lado, sonriendo de manera incómoda, sirviendo vino a los invitados. «Un brindis», anunció el padre de Verónica, levantando su copa. «Por doña Remedios, que tiene la suerte de tener una nuera tan dedicada que la cuida en su vejez». Todos rieron y brindaron. Yo sostuve mi vaso de agua. No me habían servido vino. Y forcé una sonrisa. «Sí, es una suerte», continuó la madre de Verónica, una mujer delgada con demasiado maquillaje. A su edad, muchas mujeres terminan solas, abandonadas por sus familias. Qué bendición que Damián y mi hija la hayan acogido. Acogido. Como si yo fuera una indigente que ellos rescataron de la calle. Nadie mencionó que era mi casa, que eran ellos los que yo acogí cuando llegaron sin nada. La cena continuó entre risas y anécdotas que no me incluían. Hablaban de viajes, de restaurantes, de planes futuros. Yo era un mueble más en la sala, invisible, irrelevante. Hasta que Verónica hizo el anuncio. Golpeó su copa con un cuchillo para llamar la atención. Todos se callaron. Se puso de pie, radiante, con esa sonrisa perfecta que había perfeccionado. «Bueno, aprovechando que estamos todos reunidos, Damián y yo queremos compartir una noticia emocionante». Mi hijo también se levantó, tomando su mano. «Vamos a renovar completamente la casa», anunció Verónica, abriendo los brazos como si estuviera presentando un proyecto en televisión. Baños nuevos, cocina moderna, pisos de madera, todo. Ya tenemos el presupuesto y empezamos el mes que viene. Aplausos, felicitaciones, qué emoción, qué maravilla. Nadie me preguntó mi opinión. Y, continuó, señalando hacia las paredes de la sala, vamos a tirar todas esas antiguallas que tiene doña Remedios guardadas. Muebles viejos, fotografías antiguas, esa vajilla de porcelana que nadie usa. Todo eso se va. La casa parece museo de los años 70. Risas, murmullos de aprobación. Sentí que me ahogaba. Esas antiguallas eran mi vida. Cada fotografía era un recuerdo de Heriberto. Cada mueble, una historia. La vajilla de porcelana había pertenecido a 3 generaciones de mujeres Montiel. «Perdón», dije, con voz apenas audible. «Esas cosas tienen valor sentimental. No pueden...» «Ay, suegrita», me interrumpió Verónica, volteando hacia mí con esa expresión de falsa paciencia que tanto odiaba. A su edad, tiene que aprender a desapegarse de las cosas materiales. Además, necesitamos espacio. No se puede vivir en el pasado para siempre. El hermano de Verónica soltó una carcajada. «Es verdad, mi abuela era igual. Guardaba hasta los calzones rotos porque tenían valor sentimental». Más risas. Yo me hundí en mi silla, con las mejillas ardiendo de humillación. Entonces Gerardo, ese maldito Gerardo que le susurraba cosas sucias a mi nuera por teléfono mientras mi hijo dormía, levantó su copa. «Pues yo brindo por Verónica y Damián, por la pareja perfecta que sabe cómo modernizar una casa vieja. Casa vieja, como yo. Y hay que agradecer», agregó Verónica, mirándome directamente con ojos llenos de veneno disfrazado de miel, «que doña Remedios sea tan comprensiva. A su edad, muchas terminan en un asilo de ancianos, comiendo papilla y viendo televisión todo el día. Pero ella tiene la fortuna de estar aquí, con nosotros, siendo parte de la familia». Silencio incómodo. Algunos invitados miraron hacia otro lado. Otros sonrieron con nerviosismo, pero nadie me defendió, y Damián
mi hijo, mi único hijo, se quedó ahí parado, con la copa en la mano, evitando mi mirada. «Bueno», dijo el padre de Verónica, rompiendo la tensión. «¿Dónde está el pastel?» Verónica aplaudió. «Ah, sí, lo traje especial. Damián, ayúdame». Salieron a la cocina. Los invitados retomaron sus conversaciones. Yo me quedé sentada en mi esquina, con un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. Regresaron con un pastel pequeño, más adecuado para un niño que para alguien cumpliendo 69 años, con velitas encendidas. Lo colocaron frente a mí. «A cantar», ordenó Verónica. Cantaron las mañanitas, desafinado, rápido, sin ganas, como quien cumple una obligación molesta. «Pide un deseo, suegrita». Miré las velitas, miré los rostros a mi alrededor, extraños, todos extraños. Miré a mi hijo, que finalmente me sostuvo la mirada por un segundo antes de voltear hacia otro lado. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era solo dolor, era rabia, ira, indignación ardiente. Pero no dije nada, solo cerré los ojos, pedí un deseo que ellos nunca imaginarían y soplé las velas. Aplausos tibios. Verónica cortó el pastel, un pedazo diminuto para mí, generosos para todos los demás. Comimos en silencio incómodo. A las 10 de la noche, los invitados empezaron a irse. Abrazos de despedida. «Muchas felicidades, doña. Cuídese mucho. Está en buenas manos». Cuando el último salió, Verónica se dejó caer en el sofá con un suspiro dramático. «¡Qué agotador! Damián, recógeme esto mientras yo me baño». Mi hijo obedeció como perro entrenado, recogiendo platos sucios, vasos, servilletas arrugadas. Yo me quedé sentada en mi esquina, mirando los restos de mi fiesta de cumpleaños, que no había sido mía en absoluto. Damián pasó junto a mí cargando platos hacia la cocina. No dijo nada. Ni feliz cumpleaños adicional. Ni espero que te hayas divertido. Nada. Subí a mi cuarto con las piernas pesadas y el corazón más pesado todavía. Me quité el vestido color guinda y lo colgué en el closet. Me senté en la cama. Esa cama individual que rechinaba, tan diferente a la king size de mi recámara, que ahora ocupaban ellos, y saqué la fotografía de Heriberto que guardaba en el cajón de la mesita. «Perdóname», le susurré a esa imagen en blanco y negro de mi esposo sonriendo con su uniforme de taxista. «Perdóname por haber sido tan débil, por haber dejado que pisotearan todo lo que construimos juntos». Las lágrimas cayeron sobre el vidrio del portarretratos, distorsionando su rostro. «Pero ya no más, mi amor, te lo juro, ya no más». Guardé la fotografía, saqué mi celular, revisé las grabaciones del día, cada insulto disfrazado, cada humillación pública, todo perfectamente documentado. Entonces marqué el número de Eloísa. Contestó al segundo tono. «¿Prima? ¿Qué pasó? Son casi las 11». «Eloísa», dije con voz firme, sin lágrimas ya. «Necesito que vengas mañana, no el fin de semana, mañana». «¿Qué ocurrió?» «Ocurrió que ya terminé de recolectar evidencia. Ocurrió que ya tengo todo lo que necesito. Y ocurrió que hoy, en mi cumpleaños número 69, me humillaron por última vez». Hubo una pausa. «Ya voy preparando la maleta», respondió mi prima. «Y llamo a Rodrigo para que tenga todo listo. Se acabó el juego, Remedios. Ahora viene la guerra». Colgué. Apagué la luz. Pero no pude dormir, porque por primera vez en 3 años no sentía miedo del día siguiente. Sentía anticipación. La mañana siguiente amaneció gris. Nubes pesadas cubrían el cielo de Querétaro, amenazando tormenta. Pero yo me sentía extrañamente ligera, como si algo tóxico finalmente hubiera drenado de mi cuerpo durante la noche. Me levanté antes de que Verónica golpeara mi puerta. Me vestí con cuidado. Pantalón de mezclilla, blusa color mostaza, el suéter tejido que Heriberto me regaló en nuestro último aniversario. Me miré al espejo y por primera vez en meses reconocí a la mujer reflejada ahí. Remedios Montiel. No la víctima, no la viejita inútil. La mujer que había sobrevivido a la pobreza,
a partos difíciles, a la muerte de su esposo, la que tenía fuego en las venas, aunque lo hubiera olvidado por un tiempo. Bajé a la cocina. Preparé café, solo para mí. Saqué pan dulce de la alacena. Me senté a la mesa y desayuné en silencio, mirando por la ventana cómo las nubes se oscurecían cada vez más. A las 9 de la mañana escuché pasos en las escaleras. Verónica apareció en pants y camiseta, el cabello recogido en una cola despeinada, bostezando. «Buenos días», dije con calma. Me miró sorprendida. «¿Ya desayunó? ¿Y el nuestro?» «Todavía no lo preparo». Sus ojos se entrecerraron. «¿Perdón? Que todavía no lo preparo. Si quieren desayunar, la cocina está ahí». El silencio que siguió fue delicioso. Verónica se quedó parada en el umbral de la puerta, con la boca ligeramente abierta, procesando lo que acababa de escuchar. Probablemente era la primera vez en 3 años que yo no saltaba a obedecerla. «¿Se siente mal, suegrita?», preguntó con esa voz melosa que usaba cuando preparaba un ataque. «Me siento perfectamente bien, gracias». «Entonces no entiendo por qué. Porque tengo 69 años y mis rodillas me duelen. Porque ayer limpié esta casa completa para su fiesta. Porque estoy cansada. Y porque, honestamente, ustedes tienen 2 manos perfectamente funcionales». Los ojos de Verónica se encendieron con furia apenas contenida. Abrió la boca para responder, pero en ese momento sonó el timbre. Fuerte, insistente, como si alguien estuviera tocando con urgencia. «¿Espera a alguien?», preguntó Verónica con desconfianza. «Sí». Me levanté de la mesa con calma, caminé hacia la puerta principal y abrí. Ahí estaba Eloísa. 71 años de elegancia pura envuelta en un traje sastre color arena, cabello corto perfectamente peinado, lentes de armazón dorado, maleta de viaje a su lado. Parecía abogada incluso en su día libre, porque eso era lo que siempre había sido, una mujer que no se dejaba de nadie. «Prima», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Eloísa». Nos abrazamos fuerte, olía a perfume francés y determinación. «¿Quién es?», preguntó Verónica desde la cocina, asomándose con cara de pocos amigos. Eloísa entró arrastrando su maleta, mirando a mi nuera de arriba abajo con una expresión que podría congelar lava. «Soy Eloísa Montiel, la prima de Remedios, abogada, y tú eres Verónica, la esposa de Damián, la dueña de esta casa». «Oh, qué error». Eloísa soltó una carcajada seca. «¿La dueña? Interesante. Porque según las escrituras que revisé ayer con el notario, la única dueña de esta propiedad es Remedios Montiel, viuda de Sánchez. Pero bueno, quizás tú tienes información que yo desconozco». El rostro de Verónica palideció. Luego se puso rojo, luego morado. «Yo quise decir que...». «No te preocupes, sé exactamente qué quisiste decir». En ese momento, Damián bajó las escaleras frotándose los ojos. «¿Qué es todo este escándalo? Mamá, ¿quién? ¿Tía Eloísa?» «Damián». «¿Cuánto tiempo sin verte, sobrino?» Su tono era frío como témpano. «La última vez que nos vimos fue en el funeral de Heriberto. 3 años, ni una llamada, ni una visita». Damián tragó saliva. «Es que hemos estado ocupados con robarle a tu madre». «Sí, me enteré». Silencio absoluto. Verónica dio un paso hacia adelante. «¿Perdón? ¿Quién se cree que es para venir a...?» «Soy la prima que va a asegurarse de que pagues por cada peso que le robaste a Remedios, y cada humillación, cada insulto, cada día de maltrato». Eloísa sacó su celular del bolso. «¿Quieres que reproduzca las grabaciones ahora o prefieres seguir fingiendo?» Los ojos de Verónica se abrieron como platos. «¿Grabaciones? ¿De qué habla?» «De las 27 grabaciones de audio donde insultas a mi prima. De los videos donde la tratas como basura. De la conversación telefónica donde le dices a tu amante Gerardo que vas a dejar a Damián en cuanto tengas la casa a tu nombre». Damián se tambaleó como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Qué? ¿Gerardo?
¿De qué está hablando? Verónica se puso blanca como papel. Eso es mentira. Esta vieja está inventando... ¿Quieres que le pregunte a tu esposo si es mentira? Eloísa apretó un botón en su teléfono. La voz de Verónica llenó la sala. No seas impaciente, mi amor. Ya casi está todo listo. El abogado dice que en un mes máximo tenemos las escrituras. Sí, a mi nombre. Damián no sospecha nada. El idiota cree que lo hago por él. Vi cómo mi hijo se desmoronaba. Literalmente. Se dejó caer en las escaleras, con las manos en la cabeza, respirando entrecortado. Obvio que voy a dejarlo, Gerardo. ¿Tú crees que me casé con ese imbécil por amor? Por favor, era solo el medio para llegar a la casa. Apágalo, susurró Damián. Por favor, apágalo. Eloísa detuvo la grabación. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Verónica intentó recuperarse. Eso está sacado de contexto. Yo nunca. Tengo 12 minutos de audio completo, la interrumpió Eloísa. ¿Quieres que siga? También tengo los estados de cuenta bancarios mostrando los 520,000 pesos que retiraron de la cuenta de Remedios y los documentos falsos que prepararon para declararla incapaz. ¿Sigo? Nadie habló. Yo me quedé parada junto a Eloísa, con los brazos cruzados, mirando cómo el castillo de mentiras que habían construido se derrumbaba ladrillo por ladrillo. Damián levantó la vista hacia Verónica. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Es verdad? ¿Todo esto es verdad? Verónica abrió la boca, la cerró. Buscó palabras que no encontró. Respóndeme, gritó mi hijo poniéndose de pie. ¿Es verdad? Damián, si me dejas explicar. Responde. Sí, explotó ella finalmente. Sí, es verdad. ¿Contento? ¿Feliz de saber que te utilizaron? Porque eso es lo que eres, Damián, un medio para un fin, un idiota útil que... La cachetada resonó en toda la casa. Damián había abofeteado a Verónica. La mano le temblaba. Nunca lo había visto tan furioso. Fuera, dijo con voz quebrada. Sal de esta casa ahora mismo. Esta casa también es mía, escupió Verónica con la mejilla roja. Estamos casados. Tengo derechos. Esta casa, dije yo, hablando por primera vez desde que Eloísa llegó, nunca fue tuya, ni lo será. Y si no sales en los próximos 5 minutos, llamo a la policía y presento cargos por fraude, robo y maltrato. Verónica me miró con odio puro. Esto no se va a quedar así. Voy a demandarlos. Adelante, dijo Eloísa con una sonrisa afilada. Hazlo. Así en el juicio podré presentar todas las pruebas de manera oficial. El juez va a adorar los videos donde insultas a una mujer de 69 años en su propia casa. Verónica tembló de rabia. Miró a Damián buscando apoyo. Mi hijo volteó la cara. Eres un cobarde, le escupió. Igual que tu madre, 2 cobardes patéticos. 3 minutos, dije sin inmutarme. Verónica subió las escaleras como tormenta. La escuchamos abrir cajones, tirar cosas, maldecir. 15 minutos después bajó con 2 maletas, el cabello revuelto, los ojos encendidos de furia. Esto no termina aquí, siseó antes de salir y azotar la puerta. Cuando el sonido de sus tacones se perdió en la distancia, Damián se derrumbó. Cayó de rodillas en medio de la sala, sollozando como niño. Mamá, mamá, yo no sabía nada de Gerardo, del dinero, de los documentos. Yo pensé. No me moví. Solo lo miré desde arriba. Este hijo que me había traicionado, que me había dejado humillar durante 3 años, que había elegido el silencio sobre defenderme. ¿Pensaste qué, Damián?, pregunté con voz calmada. ¿Pensaste que estaba bien que me tratara como basura? ¿Pensaste que yo merecía dormir en el cuarto de servicio mientras ustedes ocupaban mi recámara? ¿Pensaste que lavar tu ropa a mano a mis 69 años era justo? Yo soy un idiota, un cobarde. Tienes razón. No te defendí. Vi cómo te humillaba y no hice nada.
Perdóname, mamá. Por favor. Las lágrimas corrían por su rostro. Parecía sincero, destruido, roto. Pero yo también había estado destruida y rota, y nadie me había ayudado. No sé si pueda perdonarte, Damián, dije finalmente. No sé si algún día podré olvidar que cuando más te necesité, me abandonaste, que elegiste a esa mujer sobre tu propia madre. Lo sé, y me odio por ello, pero dame una oportunidad, una sola oportunidad de arreglarlo. Eloísa puso su mano en mi hombro. La decisión es tuya, prima. Miré a mi hijo, 38 años, arrodillado en el piso, llorando como el niño que alguna vez fue, y sentí algo extraño en el pecho. No era perdón, todavía no, pero quizás era algo parecido a la posibilidad de perdón. Algún día, quizás. Levántate, dije, y escúchame bien. A partir de hoy, las cosas van a cambiar en esta casa. Esta es mi casa. Tú estás aquí porque yo lo permito. Y si quieres ganarte, aunque sea una pizca de mi confianza de vuelta, vas a tener que trabajar muy duro. Lo que sea, sollozó. Lo que sea, mamá. Primero, vas a buscar trabajo. Hoy, no mañana. Hoy. Segundo, vas a pagar cada peso que robaste de mi cuenta. No sé cómo, pero lo vas a hacer. Tercero, vas a tomar terapia, porque tienes problemas serios que necesitas arreglar. Asintió frenéticamente. Sí, todo lo que digas. Y cuarto, agregué con voz más suave, vas a ayudarme a recuperar la casa que tu padre y yo construimos. Vas a quitar esos cuadros horribles que puso Verónica. Vas a colgar de vuelta las fotografías de Heriberto. Vas a devolverle el alma a este lugar. Lo haré, te lo prometo. No sé si le creí. Honestamente, en ese momento, no sabía si algún día volvería a creer en mi hijo, pero al menos había dado el primer paso. Y yo había recuperado mi voz. Los días que siguieron fueron extraños, como despertar de una pesadilla larga y descubrir que el mundo seguía girando, pero todo lucía diferente, más nítido, más real. Eloísa se quedó conmigo. Instalamos su maleta en la recámara de invitados, mi recámara que finalmente recuperé, mientras Damián se mudó al cuarto más pequeño, el que daba al patio trasero. Ya no era el rey de la casa, era apenas un inquilino tolerado, y yo necesitaba que las cosas se mantuvieran así por un tiempo, porque aunque Verónica había salido de la casa, la batalla legal apenas comenzaba. Escucha bien, prima, me dijo Eloísa esa noche mientras tomábamos té de manzanilla en la sala. Mi sala, con mis muebles de vuelta en su lugar. Verónica va a contraatacar, es una víbora acorralada, y esas son las más peligrosas. Va a buscar abogados, va a intentar reclamar derechos maritales, va a inventar historias. ¿Puede hacerlo? ¿Puede quitarme algo? Legalmente no. La casa está a tu nombre desde antes del matrimonio. Es tu patrimonio individual. Pero eso no significa que no vaya a intentarlo. Por eso necesitamos estar 3 pasos adelante de ella. Rodrigo Maldonado, el abogado que Eloísa me había conseguido, vino al día siguiente. Un hombre de unos 50 años, traje gris impecable, portafolio de cuero desgastado que hablaba de años de experiencia. Nos sentamos los 4 en el comedor, Rodrigo, Eloísa, Damián y yo, con documentos esparcidos sobre la mesa de madera que Heriberto había comprado en un remate hace 20 años. Señora Remedios, comenzó Rodrigo, ajustándose los lentes. La situación es seria pero manejable. Primero, lo bueno. Tiene pruebas sólidas de fraude, apropiación indebida y maltrato. Los videos y audios son evidencia contundente. Los documentos falsos para declararla incapaz son un delito grave. ¿Y lo malo?, pregunté. Que recuperar el dinero robado va a ser complicado. Su hijo y su nuera gastaron esos 520,000 pesos. Algunos en remodelaciones que agregaron valor a la casa, lo cual puede argumentarse como inversión. Otros en gastos personales que será difícil rastrear. Miré a Damián. Estaba pálido, con ojeras profundas.
No había dormido bien desde que Verónica se fue. ¿En qué gastaron mi dinero?, pregunté directamente. Mi hijo tragó saliva. Yo no lo sé todo. Verónica manejaba las finanzas. Pero sé que remodeló la recámara principal. Cambió pisos, compró muebles nuevos, pagó su coche. ¿Su coche? Un Mazda CX-5, modelo 2024. 380,000 pesos. Está a su nombre. La rabia volvió a trepar por mi garganta. Casi $500,000 en un coche, con mi dinero. Podemos embargar el vehículo, dijo Rodrigo tomando notas. También presentar cargos criminales por fraude. Pero señora Remedios, necesito que entienda algo. Un juicio así puede durar años. Es desgastante emocional y económicamente. ¿Qué me recomienda entonces? Rodrigo intercambió una mirada con Eloísa. Mi prima asintió levemente. Hay otra opción, continuó el abogado. Más rápida, más contundente, pero requiere que usted esté dispuesta a jugar un poco sucio. ¿Qué tan sucio? Una sonrisa pequeña cruzó su rostro. Legal pero intimidante. Verá, Verónica Salinas, así se llama su nuera, ¿verdad? Tiene un historial que investigamos. 3 empleos anteriores donde la despidieron por irregularidades contables. Una demanda civil en Guadalajara por estafa a un anciano. Nunca prosperó porque llegaron a un acuerdo extrajudicial, pero el expediente existe. Me enderecé en la silla. ¿Ella ya había hecho esto antes? Al parecer sí, tiene un patrón. Se acerca a hombres con madres mayores que tienen propiedades, los seduce, se casa rápido, intenta apropiarse del patrimonio, y cuando no funciona o consigue lo que quiere, desaparece. Damián se cubrió la cara con las manos. Dios mío, ¿fui tan estúpido? Sí, lo fuiste, dije sin piedad. Pero ahora vas a ayudarme a arreglarlo. Rodrigo desplegó un plan sobre la mesa. Aquí está mi propuesta. Preparamos un paquete legal tan sólido que cuando lo vea, Verónica entienda que no tiene escapatoria. Demanda penal por fraude, demanda civil por daños, embargo del vehículo, orden de restricción y, esto es importante, amenaza de exposición pública. ¿Exposición pública? Redes sociales, grupos de Facebook de la localidad. Una historia bien contada sobre cómo una mujer se aprovechó de una señora de 69 años. En esta era, la vergüenza pública puede ser más efectiva que cualquier juicio. Eloísa sonrió con satisfacción. Lo que Rodrigo propone es presionarla hasta que acepte un acuerdo. Que devuelva lo que pueda, que firme papeles renunciando a cualquier derecho sobre esta propiedad y que se largue de Querétaro para siempre. Y si no acepta, entonces activamos todo, la hundimos legal y socialmente. Pero mi experiencia me dice que aceptará. Los depredadores como ella prefieren huir a enfrentar las consecuencias. Miré los documentos, las fotografías de Verónica que Rodrigo había conseguido, los expedientes antiguos, las pruebas que yo misma había recolectado durante semanas. Háganlo, dije finalmente. Preparen todo, pero quiero estar presente cuando se lo entreguen. Rodrigo asintió. Se hará. Necesito una semana para armar el expediente completo. Mientras tanto, señora Remedios, es crucial que no tenga ningún contacto con ella. Nada de mensajes, llamadas o encuentros casuales. Silencio total. Durante esa semana, me dediqué a recuperar mi casa. Con la ayuda de Damián, que trabajaba como hombre poseído, quizás tratando de expiar su culpa, quitamos cada rastro de Verónica. Los cuadros abstractos fueron a la basura, las cortinas grises, donadas, los cojines modernos que había comprado, regalados a Lupita, mi vecina. Volvimos a colgar las fotografías de Heriberto. Mi esposo sonriendo con su taxi impecablemente limpio. Nosotros dos en Acapulco durante nuestra luna de miel. Damián de bebé en brazos de su padre. La familia que habíamos sido. Lo siento, papá, susurró Damián mientras colgaba una fotografía en la sala. Siento haber permitido que borraran tu memoria de esta casa. No dije nada, solo seguí limpiando. Recuperamos mi recámara.
Sacamos los muebles caros que Verónica había comprado, con mi dinero, y pusimos de vuelta la cama de madera de cedro que Heriberto construyó con sus propias manos, el tocador antiguo que había sido de mi madre, la colcha tejida color marfil que me tomó 6 meses terminar. Cada objeto que regresaba a su lugar era como recuperar un pedazo de mi alma. Una tarde, mientras organizaba los cajones de la cómoda, encontré algo que me detuvo en seco. Una caja de terciopelo azul marino, escondida debajo de unos suéteres. La abrí con manos temblorosas. Adentro había joyas, mis joyas, las que pensé que había perdido o que Verónica había tirado. El collar de perlas que Heriberto me regaló en nuestro 20º aniversario. Los aretes de oro con rubíes pequeños que fueron de mi abuela. El anillo de compromiso que yo ya no usaba porque la artritis hinchaba mis dedos. Verónica las había escondido. Probablemente planeaba venderlas o quedárselas. Llamé a Damián. «Mira esto». Mi hijo palideció al ver las joyas. Yo no sabía que ella... ¿Cuántas cosas más no sabías, Damián? ¿Cuántas veces no quisiste ver? Se desmoronó en la cama, con la cabeza entre las manos. Cada día descubro algo nuevo. Cada día me doy cuenta de lo ciego que estuve. ¿Cómo pude ser tan idiota? Por primera vez desde que Verónica se fue, sentí algo de compasión por mi hijo. También había sido víctima, manipulado, usado, pero eso no borraba lo que me había hecho. «Damián», dije sentándome a su lado, «quiero que entiendas algo. Puede que Verónica te haya engañado, puede que te haya manipulado, pero cuando ella me humillaba, cuando me insultaba, cuando me trataba como basura, tú estabas ahí, consciente, despierto, y elegiste no hacer nada». Lo sé. No sé si algún día pueda perdonarte completamente por eso. Honestamente, no lo sé. Pero si quieres, aunque sea una oportunidad, tienes que ganártela. Con acciones, no con palabras. Haré lo que sea necesario, mamá. Lo juro. Entonces empieza buscando trabajo. De verdad, nada de excusas. Asintió. Y para mi sorpresa, cumplió. 3 días después consiguió empleo en una ferretería. No era gran cosa. Vendedor de mostrador, 8,000 pesos al mes. Pero era un inicio. Lo vi salir esa primera mañana con uniforme naranja y una lonchera que yo le preparé, y por un segundo vi al muchacho de 20 años que trabajó en una gasolinera para pagar la universidad. Quizás no todo estaba perdido. El viernes de esa semana, Rodrigo llamó. «Ya está todo listo, señora Remedios, el expediente completo. ¿Cuándo quiere que se lo entreguemos a Verónica?» «¿Dónde está ella ahora?» «Rentando un departamento en la colonia San Pablo. Vive con Gerardo Soto, su amante. Él también tiene antecedentes, por cierto. Fraude menor, cheques sin fondos. Por supuesto, las víboras siempre se juntan». «Quiero entregarle los papeles en persona», dije. «Quiero ver su cara cuando entienda que perdió». «Señora Remedios», la voz de Rodrigo sonaba cautelosa. «No sé si es buena idea. Estas situaciones pueden volverse volátiles. Iré con Eloísa. Y usted, no estaré sola, pero necesito hacer esto. ¿Lo entiende?» Hubo una pausa. «Lo entiendo. Entonces programemos la reunión para el lunes, en mi oficina, terreno neutral. Le diré que es para negociar el divorcio. Eso la hará venir». Colgué el teléfono. Eloísa me miraba desde el sofá con una sonrisa orgullosa. «¿Lista para el round final?» «Más que lista», respondí. Es hora de que Verónica Salinas aprenda que una mujer de 69 años puede ser mucho más peligrosa de lo que aparenta. Y así, con el corazón latiendo fuerte pero firme, me preparé para el momento que había estado esperando. El momento en que la cazadora se convertiría en presa. El lunes amaneció despejado. Como si hasta el cielo supiera que ese día algo importante iba a suceder. Me vestí con cuidado. Un conjunto de pantalón y blusa color terracota, zapatos cerrados cómodos, el collar de perlas que había recuperado. Nada ostentoso. Pero tampoco la viejita derrotada que Verónica esperaba encontrar. Me miré al espejo. La mujer reflejada ahí tenía ojeras, no había dormido bien,
pero sus ojos brillaban con algo que había estado ausente durante 3 años. Determinación pura. ¿Lista?, preguntó Eloísa desde la puerta de mi recámara. Ella también iba impecable, con un traje sastre gris perla y su portafolio de cuero bajo el brazo. Lista. Damián nos esperaba en la sala. Insistió en acompañarnos. Es mi responsabilidad también, mamá. Necesito estar ahí. No discutí. Quizás era momento de que mi hijo viera de frente las consecuencias de sus decisiones. La oficina de Rodrigo Maldonado quedaba en el centro de Querétaro, tercer piso de un edificio colonial restaurado. Llegamos 20 minutos antes de la hora acordada, las 10 de la mañana. Rodrigo nos recibió en su despacho, una sala amplia con libreros llenos de tomos legales y un escritorio de caoba antigua. Verónica confirmó su asistencia, informó mientras nos servía café. Vendrá con Gerardo Soto, y probablemente con algún abogado barato que consiguió. ¿Qué tan sólido es nuestro caso?, pregunté. Rodrigo sonrió con esa confianza tranquila de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras. Señora Remedios, nuestro caso no es sólido. Es blindado. Tenemos evidencia audiovisual, documentos bancarios, testigos, antecedentes criminales de ella. Si esto llega a juicio, la destrozan. Y ella lo sabe. Entonces, ¿por qué aceptó venir? Porque todavía cree que puede negociar, manipular, conseguir algo. Los estafadores siempre piensan que son más listos que todos los demás. A las 10 en punto exactas sonó el timbre de la recepción. Mi corazón se aceleró. Respiré hondo. Eloísa apretó mi mano. La secretaria abrió la puerta de la sala de juntas, un cuarto contiguo al despacho, con una mesa larga de vidrio y sillas de cuero negro, y entraron. Verónica lucía diferente, más delgada, ojeras mal cubiertas con maquillaje, el cabello recogido en una cola alta que la hacía ver más dura. Vestía jeans ajustados y una blusa de seda color champán, probablemente comprada con mi dinero. A su lado caminaba Gerardo Soto, un hombre de unos 40 años, barba descuidada, camisa arrugada, sonrisa de vendedor de autos usados. Y detrás de ellos, un tipo bajito con traje mal planchado cargando un portafolio desgastado. El abogado barato que Rodrigo había predicho. Cuando Verónica me vio, algo cruzó por su rostro. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Rabia? No pude identificarlo. Pero definitivamente no esperaba verme ahí. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó con voz aguda, señalándome como si fuera una cucaracha. Es su casa de la que estamos hablando, respondió Rodrigo con calma. Tiene todo el derecho de estar presente. Pensé que esto era para negociar el divorcio, entre Damián y yo. Oh, lo es. Pero también es para discutir otros asuntos. Por favor, tomen asiento. Se sentaron del otro lado de la mesa. Verónica evitaba mirarme. Gerardo me observaba con desprecio, apenas disimulado. El abogado barato sacó una libreta y una pluma. Nosotros nos sentamos del lado opuesto. Rodrigo en el centro, Eloísa a su derecha, yo a su izquierda, Damián junto a mí. Como un tribunal. Rodrigo abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. La colocó sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio. Bien, comencemos. Señora Verónica Salinas de Sánchez, está aquí porque mi clienta, la señora Remedios Montiel, tiene varias acusaciones graves en su contra. El abogado barato carraspeó. Con todo respeto, licenciado, mi clienta no está obligada a... Su clienta, lo interrumpió Rodrigo con voz de acero, cometió fraude, apropiación indebida, maltrato y conspiración para cometer fraude patrimonial. Si no quiere escuchar lo que tengo que decir, es libre de irse. Pero entonces presentaremos cargos criminales esta misma tarde. ¿Quiere irse? Silencio. Bien, continuemos. Rodrigo abrió la carpeta. Sacó copias de estados de cuenta bancarios y las deslizó hacia el otro lado de la mesa. Entre enero de 2023 y octubre de 2025, usted y Damián Sánchez retiraron 520,000 pesos de una cuenta bancaria perteneciente a la señora Remedios Montiel. Dinero que no era suyo. Eso se llama robo. Eran gastos de la casa,
protestó Verónica, recuperando algo de compostura. Nosotros manteníamos todo: luz, agua, gas, comida. Teníamos derecho. ¿380,000 pesos en un automóvil?, preguntó Eloísa con voz filosa. ¿Eso era gastos de la casa? Verónica apretó la mandíbula. Rodrigo sacó otro documento. Después tenemos esto: documentos notariales falsos intentando declarar a la señora Remedios mentalmente incapaz, falsificación de firmas, informes médicos fraudulentos. El abogado Barato palideció. Yo tendría que verificar. Ya lo verificamos. El doctor que supuestamente firmó esos informes ni siquiera existe. Es un nombre inventado. Eso es falsificación de documento público. Delito grave. Deslizó más papeles hacia el otro lado. Verónica los miraba como si fueran serpientes venenosas. También tenemos esto. Rodrigo sacó una USB y la conectó a una laptop. La pantalla se proyectó en la pared blanca detrás de nosotros. 27 videos documentando maltrato verbal y psicológico hacia mi clienta. ¿Quieren ver algunos? No es necesario, murmuró el abogado Barato. Insisto. Rodrigo presionó play. La voz de Verónica llenó la sala. ¿Quién cocina así? No sirves para nada. A su edad debería estar agradecida de que la mantenemos. Video tras video. Insulto tras insulto. Humillación tras humillación. El rostro de Verónica se ponía más rojo con cada segundo. Gerardo se removía incómodo en su silla. El abogado Barato tomaba notas frenéticamente. Cuando terminó, el silencio era ensordecedor. Maltrato a adulto mayor, dijo Rodrigo cerrando la laptop. Otro delito. Y finalmente, sacó una última grabación, la de la conversación telefónica. No, susurró Verónica. No puedes. Oh, sí puedo, le dio play. No seas impaciente, mi amor. Ya casi está todo listo. Damián se tensó a mi lado. Aunque ya había escuchado esa grabación, oírla de nuevo en voz alta parecía destruirlo otra vez. Damián no sospecha nada. El idiota cree que lo hago por él. Gerardo se hundió en su silla, evitando la mirada de todos. Obvio que voy a dejarlo, Gerardo. ¿Tú crees que me casé con ese imbécil por amor? Por favor, era solo el medio para llegar a la casa. Cuando la grabación terminó, Verónica temblaba de rabia, o de miedo, quizás ambas. Esa grabación es ilegal, escupió. No puedes usarla en México, la interrumpió Eloísa con una sonrisa. Una de las partes puede grabar una conversación sin consentimiento de la otra si tiene motivos para protegerse de un delito. Y mi prima tenía muchos motivos. Rodrigo cerró la carpeta. Ahora, señora Verónica, hagamos cuentas. Tenemos fraude patrimonial, falsificación de documentos, maltrato a adulto mayor y conspiración. Si esto va a juicio, está mirando entre 5 y 10 años de prisión, mínimo. El abogado Barato tragó saliva. Licenciado, quizás podemos llegar a un arreglo. Oh, absolutamente. Por eso están aquí. Mi clienta está dispuesta a no presentar cargos criminales si se cumplen las siguientes condiciones. Sacó un documento nuevo. Lo leyó en voz alta. 1. Devolución inmediata del vehículo Mazda CX-5, que será vendido y el dinero regresado a la cuenta de la señora Remedios. 2. Firma de divorcio voluntario sin reclamar nada del patrimonio de Damián Sánchez o Remedios Montiel. 3. Orden de restricción. No podrá acercarse a ninguno de ellos a menos de 500 metros. 4. Pago de 100,000 pesos por daños morales. Y 5. Abandono inmediato de la ciudad de Querétaro. Verónica explotó. Eso es ridículo. No voy a aceptar. La alternativa, dijo Rodrigo con voz tranquila pero letal, es que presentemos todo esto al Ministerio Público hoy mismo. También consideraremos exposición pública, redes sociales, grupos locales, medios de comunicación. Una historia sobre cómo una mujer se aprovechó de una anciana vulnerable. Ya preparamos el comunicado. Solo falta presionar, publicar. Verónica se puso pálida. En esta era digital, la vergüenza pública podía ser peor que la cárcel.
Miró a Gerardo buscando apoyo. Él evitó su mirada, el cobarde. Yo... Su voz se quebró. No tengo 100,000 pesos. Entonces consígalos, dije yo, hablando por primera vez. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Vende lo que sea, pídeselos a tu familia, no me importa, pero o me pagas o vas a la cárcel. Nos miramos a través de la mesa, depredadora y presa, pero ahora los roles estaban invertidos. Tiene hasta el viernes, agregó Rodrigo, para firmar todos los documentos y entregar el dinero. De lo contrario, activamos todo el proceso legal. No es justo, lloró Verónica. Yo solo quería... ¿Qué? Pregunté con voz dura. ¿Robarme? ¿Quitarme mi casa? ¿Destruir a mi familia? ¿Humillarme todos los días? ¿Cuál de esas cosas solo querías hacer? No respondió. Solo lloraba con las manos cubriéndole el rostro, pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. La reunión terminó, declaró Rodrigo. Tienen hasta el viernes a las 5 de la tarde. Después de eso, no hay vuelta atrás. Se levantaron. Verónica casi corrió hacia la puerta, seguida por Gerardo y el abogado inútil, pero antes de salir, se volteó hacia mí una última vez. Esto no lo olvido, siseó con veneno en cada palabra. ¿Algún día vas a lamentar? ¿Qué? La interrumpí poniéndome de pie. ¿Defenderme? ¿Recuperar lo que es mío? No, Verónica. La que va a lamentar algo eres tú. Vas a lamentar haber subestimado a una viejita inútil. Salió azotando la puerta. Cuando sus pasos se perdieron en el pasillo, me dejé caer en la silla. Las piernas me temblaban. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Eloísa me abrazó. Lo hiciste perfecto, prima. Perfecto. Damián me miraba con algo que podría ser admiración, o vergüenza, o ambas. Mamá, yo... No, dije levantando la mano. Todavía no. Primero dejemos que esto termine. Después hablaremos tú y yo. Rodrigo guardaba los documentos con una sonrisa satisfecha. Apostemos. ¿Creen que venga el viernes? Vendrá, dijo Eloísa con seguridad. Los cobardes siempre eligen el camino más fácil. Y tenía razón. El viernes a las 3 de la tarde, 2 horas antes del límite, Verónica apareció en la oficina de Rodrigo. Sola, sin Gerardo, sin abogado. Traía los documentos firmados, un cheque certificado por 100,000 pesos y las llaves del Mazda. No dijo una palabra. Solo puso todo sobre el escritorio, firmó los últimos papeles del divorcio y la orden de restricción y se fue. La vi salir desde la ventana de la oficina. Caminaba encorvada, derrotada, con una maleta pequeña arrastrándose detrás de ella. Un taxi la recogió en la esquina, y así Verónica Salinas desapareció de nuestras vidas. Se acabó, susurró Eloísa. Se acabó, repetí. Pero algo no me dejaba completamente tranquila. Una sensación extraña en el estómago, como cuando sabes que la tormenta pasó pero el aire todavía huele a lluvia. Y tenía razón en desconfiar. Porque 3 días después, descubriría que Verónica no había sido la única víbora en mi casa. Había otra, más cercana, más dolorosa, y su traición me golpearía de una manera que nunca imaginé. 3 días después de que Verónica firmara los papeles, la vida empezó a recuperar un ritmo casi normal. Casi. Damián seguía trabajando en la ferretería. Salía temprano, regresaba cansado, cenaba en silencio y se encerraba en su cuarto. Apenas hablábamos. La herida entre nosotros todavía sangraba, aunque ya no a borbotones. Eloísa se había quedado 2 semanas más de lo planeado. Solo para asegurarme de que todo esté en orden, decía. Pero yo sabía la verdad. Tenía miedo de dejarme sola todavía. Miedo de que yo volviera a caer en ese pozo de silencio y sumisión. No iba a caer. Nunca más. Era un miércoles por la tarde. Eloísa había salido al mercado a comprar ingredientes para la cena. Damián estaba en el trabajo. Yo me encontraba en la sala, cosiendo un botón en una de mis blusas. Esas pequeñas tareas domésticas que antes hacía en automático y que ahora realizaba con una extraña sensación de paz recuperada. El timbre sonó.
Dejé la costura a un lado y caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla. Un hombre que no conocía. Traje gris, corbata azul marino, portafolio en mano. Aspecto profesional. Abrí la puerta con cautela, dejando la cadena de seguridad puesta. ¿Sí? ¿Señora Remedios Montiel? ¿Quién pregunta? Mi nombre es Alberto Fuentes. Soy notario público. Sacó una identificación y me la mostró a través del espacio de la puerta. Vengo de parte del licenciado Rodrigo Maldonado. Necesito que firme algunos documentos finales relacionados con el caso de su nuera. Algo no cuadraba. Rodrigo no había mencionado nada sobre documentos adicionales. ¿Puede esperar un momento? Voy a llamar al licenciado Rodrigo para confirmar. El hombre sonrió. Por supuesto, es lo correcto. Cerré la puerta y marqué el número de Rodrigo. Contestó al tercer tono. Señora Remedios, ¿todo bien? Hay un notario en mi puerta. Dice que viene de su parte con documentos para firmar. Silencio al otro lado de la línea. Pero no el silencio normal, el silencio de alarma. ¿Cómo se llama? Alberto Fuentes. Señora Remedios, yo no envié a ningún notario. No abra esa puerta, no firme nada. ¿Me escucha? Llame a la policía ahora mismo. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué? Es una trampa. Verónica está intentando algo. Cierre con llave, no salga, y llame al 911. Yo voy para allá. Colgó. Con manos temblorosas, giré el cerrojo adicional de la puerta. Corrí hacia la ventana de la sala y me asomé con cuidado. El notario ya no estaba solo. Había un auto estacionado frente a mi casa, un Volkswagen Jetta gris, y dentro, en el asiento del conductor, estaba Gerardo. Y a su lado, Verónica. Me aparté de la ventana, respirando acelerado. ¿Qué pretendían? ¿Entrar a la fuerza? ¿Robar algo? ¿Lastimarme? Marqué 911 con dedos temblorosos. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay personas sospechosas afuera de mi casa. Intentaron engañarme haciéndose pasar por un notario. Creo que quieren entrar. Di mi dirección. La operadora me dijo que una patrulla estaba en camino. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Una llave girando en la cerradura. Me quedé paralizada. ¿Cómo tenían llave de mi casa? Y entonces recordé. Verónica había vivido aquí durante 3 años. Probablemente había hecho copias. La puerta se abrió o intentó abrirse. El cerrojo adicional que yo había puesto detuvo la entrada. Escuché maldiciones del otro lado. «¡Abre la puerta, vieja del demonio!», gritó Verónica. «Esa casa es mía. Tienes papeles que me pertenecen». «Violaste la orden de restricción», grité de vuelta. «La policía viene en camino». «Me importa un carajo la policía. Vas a pagar por lo que me hiciste». Golpes fuertes en la puerta, patadas. Estaban intentando derribarla. Corrí hacia la cocina. Tomé mi celular y empecé a grabar. Todo. Los gritos, los golpes, la evidencia. «Gerardo, tira la puerta», ordenaba Verónica como posesa. Más golpes. La madera crujía. El marco se astillaba. Entonces escuché sirenas. Las patrullas llegaron justo cuando el notario falso conseguía forzar la cerradura. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaban los 3, congelados en el umbral, con 4 policías apuntándoles con sus armas. «Manos arriba, ahora». Gerardo levantó las manos inmediatamente, cobarde hasta el final. El falso notario intentó correr, pero un policía lo detuvo. Verónica se quedó parada ahí, con odio puro en los ojos, mirándome. «Esto no termina aquí», siseó. «Vas a...» «Señora, dé un paso atrás», ordenó una policía mujer, corpulenta, de unos 40 años. «Está violando una orden de restricción». «Esa casa es mía. Esa vieja me la robó». «La casa está a nombre de Remedios Montiel desde 1993», dijo otro policía consultando su computadora de mano. «Usted no tiene ningún derecho sobre esta propiedad». Esposaron a los 3. Verónica gritaba, pateaba, lanzaba insultos que harían sonrojar a un marinero. Gerardo iba en silencio,
con la cabeza gacha. El falso notario intentaba negociar. Oficial, esto es un malentendido. Yo solo. Usted se hizo pasar por funcionario público. Eso es delito federal. Yo seguía grabando todo, cada segundo, cada palabra. Cuando los metieron en las patrullas, Verónica me miró una última vez a través de la ventanilla. «Ojalá te mueras sola y olvidada, pinche vieja». Las patrullas se fueron con las sirenas aullando. Me dejé caer en el sofá de la sala, temblando de pies a cabeza. El celular casi se me cae de las manos. 10 minutos después, llegó Rodrigo, despeinado y sin corbata, como si hubiera salido corriendo de su oficina. «¿Está bien? ¿La lastimaron?» Estoy bien, solo asustada». «Esto es gravísimo. Violación de orden de restricción, allanamiento, suplantación de identidad. Verónica no va a salir de esto. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora va a prisión, y no por unos meses, por años». Eloísa llegó poco después, cargando bolsas del mercado y con el rostro desencajado. «Me llamó Lupita. ¿Qué pasó?» Le conté todo. Mi prima me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Se acabó, Remedios. Esta vez de verdad. Esa mujer no va a volver a molestarte nunca más». Esa noche, Damián llegó del trabajo y se encontró con la puerta astillada y una casa llena de policías tomando declaraciones. Cuando le expliqué lo sucedido, se puso pálido. «Mamá, si te hubiera pasado algo, si no hubieras cerrado el cerrojo adicional». Pero lo hice. «Ya aprendí a protegerme, hijo. Eso es algo que debí hacer hace 3 años». En las semanas siguientes, el proceso legal avanzó rápido. Verónica Salinas fue acusada formalmente de fraude patrimonial, falsificación de documentos, maltrato a adulto mayor, violación de orden de restricción y allanamiento de morada. Gerardo Soto como cómplice, el falso notario por suplantación de identidad. Los 3 fueron sentenciados. Verónica, 7 años de prisión. Gerardo, 5 años. El notario falso, 3 años. El día de la sentencia, yo estaba en la sala del tribunal, con Eloísa a mi lado, con Rodrigo representándome, y con Damián, mi hijo, que finalmente estaba del lado correcto. Cuando la jueza leyó la sentencia, Verónica me miró desde el banquillo de los acusados. Ya no quedaba nada de esa mujer segura y manipuladora que había entrado a mi casa 3 años atrás. Solo había una criminal derrotada con uniforme naranja. No sentí alegría. Ni siquiera satisfacción completa. Solo alivio. Profundo. Absoluto. Salimos del tribunal bajo un cielo despejado. Eloísa me tomó del brazo. «¿Cómo te sientes?» Como si finalmente pudiera respirar. Damián caminaba detrás de nosotras, callado. Lo esperé. Nos detuvimos en la banqueta. «Mamá, yo nunca voy a poder disculparme suficiente por...» «Lo sé», lo interrumpí. «Y tienes razón. Nunca va a ser suficiente. Pero Damián, mírame». Levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. «Cometiste errores terribles. Me fallaste cuando más te necesitaba. Pero estos últimos meses has intentado arreglarlo, poco a poco. Y eso cuenta. No borra lo anterior, pero cuenta». ¿Significa qué? Significa que estoy dispuesta a intentarlo, a reconstruir lo que se rompió entre nosotros. No será rápido, no será fácil, pero estoy dispuesta si tú también lo estás. Se derrumbó. Me abrazó ahí en la banqueta, sollozando como niño pequeño. «Lo estoy, mamá. Lo juro. Voy a pasar el resto de mi vida compensándote. No necesito que pases tu vida compensándome», dije acariciándole el cabello que ya empezaba a encanecer. «Solo necesito que seas un buen hijo de ahora en adelante, que me respetes, que me valores, que recuerdes que esta relación es de 2. Lo haré, te lo prometo». Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Esa noche, de vuelta en casa, mi casa, recuperada, limpia de víboras,
Eloísa preparó una cena especial. Pozole rojo como en los viejos tiempos, pan bolillo recién comprado, tostadas de crema. Nos sentamos los tres en el comedor, y por primera vez en 3 años, una cena en esa casa no estuvo cargada de tensión o miedo. Había risas, recuerdos compartidos, planes futuros. Después de cenar, subí a mi recámara verdadera, no el cuarto de servicio, y me senté en la cama que Heriberto había construido. Saqué su fotografía del cajón. Lo hice, mi amor, le susurré. Recuperé nuestra casa. Recuperé nuestra dignidad. Y estoy recuperando a nuestro hijo. Casi podía escuchar su voz respondiendo. Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías, Remedios. Guardé la foto con cuidado y apagué la luz. Afuera, la ciudad de Querétaro dormía tranquila. Adentro, en esta casa de paredes que habían visto tanto dolor, finalmente había paz. Pero esta historia todavía no terminaba, porque faltaba el capítulo más importante, el de la reconstrucción, el del perdón, el de convertir las cenizas en algo nuevo y hermoso. Y ese capítulo apenas comenzaba. La casa olía a café recién hecho y pan dulce caliente. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la brisa fresca de una mañana de abril en Querétaro. En la sala, las fotografías de Heriberto volvían a sonreír desde sus marcos en la pared. La vajilla de porcelana, o lo que quedaba de ella después de mi arranque de furia, descansaba en su vitrina, con las piezas rotas reparadas con la técnica japonesa del kintsugi, uniendo los fragmentos con resina dorada que hacía las grietas visibles pero hermosas, como cicatrices que cuentan historias de supervivencia. Yo estaba en la cocina, revolviendo una olla de sopa de verduras. Pero esta vez nadie me arrancaría la olla de las manos. Esta vez cocinaba porque quería, porque era mi cocina, mi casa, mi vida recuperada. «Doña Remedios», la voz de Lupita, mi vecina, llegó desde la puerta principal. «Ya llegué. ¿Dónde quiere que ponga las cajas?» «En la sala, mijita. Gracias». Lupita entró cargando cajas de cartón llenas de mantas, almohadas y artículos de tocador. Detrás de ella venía Eloísa, que había decidido mudarse permanentemente conmigo, con más bolsas. Porque la casa ya no era solo mi refugio. Se había convertido en refugio para otras. 3 meses atrás, mientras tomaba café con Eloísa en la sala, tuve una revelación. Miré los cuartos vacíos. Ahora que Damián se había mudado a su propio departamento, trabajando duro para pagarme cada peso que debía, y pensé en todas las mujeres que probablemente estaban pasando por lo que yo había pasado, ancianas siendo despojadas por sus propias familias, maltratadas, ignoradas, borradas de sus propias vidas. «Prima», le dije a Eloísa, «¿qué te parecería si convirtiéramos esta casa en algo más?» Y así nació Casa Heriberto. Un refugio temporal para mujeres mayores en situaciones de abuso familiar o patrimonial. Un lugar donde podían quedarse mientras resolvían sus problemas legales, recuperaban su fuerza, reconstruían sus vidas. No era un asilo, no era caridad, era un hogar. Eloísa usó sus contactos para conseguir apoyo legal gratuito para las mujeres que llegaban. Rodrigo Maldonado ofreció sus servicios pro bono 2 días a la semana. Lupita, que se había vuelto como una nieta para mí, ayudaba con las redes sociales y la difusión. Y yo cocinaba, escuchaba, compartía mi historia. Les mostraba que era posible levantarse después de la caída más dura. En 6 meses habíamos ayudado a 14 mujeres. 14 historias de dolor que se convertían en historias de resiliencia. Esa mañana esperábamos a la número 15. Se llamaba Estela. 72 años. Su hijo y su nuera la habían dejado en la calle después de vender su casa, que en realidad era de Estela, y quedarse con el dinero. Rodrigo estaba manejando su caso. El timbre sonó a las 10 en punto. Abrí la puerta. Ahí estaba, una mujer encorvada, con un suéter demasiado grande, una maleta pequeña llena de parches y ojos que habían llorado tanto que parecían secos. «¿Señora Estela?», asintió sin hablar. «Pase, por favor».
Esta es su casa ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? De verdad. La conduje adentro. Le mostré su habitación, limpia, con ventanas que daban al jardín de rosas que yo había replantado, con sábanas frescas y una cobija tejida. Nada lujoso, pero digno, acogedor. Esto es, para mí, para usted, todo el tiempo que necesite. Se sentó en la cama y finalmente lloró. Lloró como yo había llorado tantas veces. Lloró con ese sollozo profundo de quien ha cargado dolor durante demasiado tiempo. Me senté a su lado y tomé su mano arrugada, tan parecida a la mía. Yo también pasé por esto, le dije suavemente. Yo también pensé que no había salida, que era demasiado vieja, demasiado débil, demasiado inútil. Pero no lo era, y usted tampoco lo es. Es que mi hijo, lo sé, duele más cuando es la sangre propia, pero Estela, escúcheme bien, usted vale más que lo que ellos le hicieron creer, y no está sola, ya no. Esa tarde, organizamos una reunión en la sala. Las 5 mujeres que actualmente vivían en casa Heriberto se sentaron en círculo. Estela, todavía tímida, se unió. Una por una, compartieron sus historias. Socorro, 66 años, despojada de su taller de costura por su hija. Beatriz, 70 años, maltratada por su yerno que la culpaba de todos los problemas del matrimonio. Celia, 63, cuyo hijo drogadicto le robaba su pensión mes tras mes. Historias diferentes, pero el mismo dolor, la misma traición, la misma sensación de ser invisible. ¿Y qué hicieron?, preguntó Estela con voz temblorosa. Nos defendimos, respondió Socorro con orgullo. Con ayuda del licenciado Rodrigo recuperé mi taller, y ahora mi hija ni siquiera se atreve a acercarse. Yo conseguí orden de restricción contra mi yerno, agregó Beatriz. Mi hija tuvo que elegir. Eligió a su esposo. Duele, no voy a mentir, pero al menos ahora tengo paz. Y yo, dijo Celia con una sonrisa cansada, metí a mi hijo a rehabilitación. A la fuerza. Fue la cosa más difícil que hice en mi vida. Pero si no lo hubiera hecho, estaría muerta. O él lo estaría. Estela las miraba con algo que empezaba a parecerse a esperanza. ¿De verdad creen que yo también pueda...? No lo creemos, dije firmemente. Lo sabemos, porque lo vivimos, y porque estamos aquí para ayudarla. Los meses que siguieron fueron de sanación, no solo para las mujeres que pasaban por casa Heriberto, sino para mí también. Cada historia que escuchaba, cada victoria legal que celebrábamos, cada vez que veía a una mujer recuperar su dignidad, era como curar una parte de mi propia herida. Damián venía a visitarme cada domingo, traía flores, a veces ayudaba con reparaciones en la casa, había aprendido carpintería básica en YouTube. Poco a poco, conversación tras conversación, el abismo entre nosotros se hacía más estrecho. Una tarde, mientras reparaba una puerta del patio, se detuvo y me miró. «Mamá, ¿crees que algún día podrás perdonarme completamente?» Lo pensé antes de responder. No lo sé, Damián. Hay cosas que no se olvidan. Pero... Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Estoy aprendiendo que el perdón no significa olvidar. Significa decidir no dejar que el pasado controle tu presente. ¿Y tu presente incluye tenerme en tu vida? Sí, dije después de un momento. Pero en términos diferentes. Ya no soy la madre que se deja pisotear por miedo a perder a su hijo. Ahora soy la madre que se respeta a sí misma. Y si quieres estar en mi vida, tienes que respetar eso. Lo hago, lo respeto, y te admiro, mamá. Lo que hiciste, lo que estás haciendo con esta casa, es increíble. Sentí algo cálido en el pecho. No era el amor incondicional ciego de antes, era algo más maduro, más real. Gracias, hijo. Un año después de que Verónica fuera sentenciada, Casa Heriberto se había convertido en referencia en Querétaro. Artículos en el periódico local. Una entrevista en la radio estatal.
Donaciones de la comunidad. Más abogados voluntarios. Habíamos ayudado a 37 mujeres, 37 vidas recuperadas, y cada una de ellas me recordaba por qué había valido la pena pelear. ¿Por qué había valido la pena romper esos platos de porcelana en un arranque de rabia desesperada? ¿Por qué había valido la pena grabar cada insulto, cada humillación, cada momento de dolor? Porque del dolor más profundo puede nacer la fuerza más grande. Una tarde de diciembre, justo antes de Navidad, estaba en el jardín regando los rosales cuando Eloísa salió con el teléfono en la mano. «Prima, tienes que escuchar esto». Era un mensaje de voz. De una mujer joven, voz quebrada por el llanto. «Señora Remedios, usted no me conoce. Me llamo Patricia. Vi su entrevista en la radio. Mi abuela está pasando por algo parecido a lo que usted pasó. Sus propios hijos la están despojando de su casa. Yo no sé qué hacer. No tengo dinero para abogados. Pero cuando la escuché hablar, pensé que quizás usted podría ayudarnos. O al menos decirnos cómo empezar. Por favor, mi abuela tiene 74 años y está perdiendo la fe en todo. Pero su historia le dio esperanza. Y a mí también. Me quedé parada ahí, con la manguera goteando en mis manos y las lágrimas corriendo por mis mejillas. «¿Vas a llamarla?», preguntó Eloísa. «Por supuesto que voy a llamarla, y voy a ayudarla. Como alguien debió ayudarme a mí cuando más lo necesitaba». Esa Navidad fue diferente a todas las anteriores. Decoramos Casa Heriberto con luces de colores, un árbol en la sala y guirnaldas en cada ventana. Las 6 mujeres que vivían con nosotros ayudaron con la cena. Tamalitos de dulce y salado, ponche de frutas, pavo rostizado, ensalada de manzana. Damián vino con su nueva novia, una mujer genuina, trabajadora, que me trataba con respeto desde el primer momento. Lupita trajo a su familia. Rodrigo pasó con su esposa e hijos. La casa, esa casa que había visto tanto dolor, tanto maltrato, tanta oscuridad, ahora rebosaba de risas, abrazos y luz. Después de la cena, cuando todos estaban platicando en la sala, subí a mi recámara. Saqué la fotografía de Heriberto. La sostuve contra mi pecho. «Mira lo que hicimos, mi amor», susurré. «Esta casa que construimos juntos ahora está salvando vidas. Ojalá pudieras verlo». Casi podía sentir su sonrisa, su orgullo. Su amor que nunca se fue realmente. Bajé las escaleras. En el descanso me detuve a mirar la escena en la sala. Mujeres de todas las edades riendo juntas, compartiendo historias, encontrando familia en lugares inesperados. Y me di cuenta de algo. Yo había perdido mucho. 3 años de mi vida. 520,000 pesos. La inocencia de creer ciegamente en la familia. Parte de la relación con mi hijo, pero también había ganado fuerza que no sabía que tenía, propósito que nunca imaginé, una familia elegida, no de sangre, sino de espíritu, y sobre todo, me había recuperado a mí misma, a la Remedios que existía antes de que el miedo y la soledad me convencieran de aceptar migajas cuando merecía banquete completo. Bajé el último escalón y entré a la sala. Todas las miradas se volvieron hacia mí. «¿Un brindis?», sugirió Eloísa, levantando su copa de ponche. «Sí», dije tomando la mía. «Quiero decir algo». La sala se quedó en silencio. «Este año aprendí algo que quiero compartir con todas ustedes», comencé, mirando especialmente a las mujeres de Casa Heriberto. «Aprendí que nunca, nunca es tarde para defenderte, que la edad no es debilidad, es experiencia, que el amor de familia no significa dejarte destruir, y que cuando tocas fondo, cuando crees que ya no puedes más, ahí es cuando descubres de qué estás hecha realmente». Socorro limpió una lágrima. Beatriz asintió con vigor. Estela, que ya llevaba 3 meses con nosotras y cuyo caso estaba avanzando bien, sonrió por primera vez desde que llegó. «Si hay alguien escuchando esto que está pasando por algo parecido», continué,
Quiero que sepan, ustedes valen. Sus vidas importan. Su dignidad no es negociable. Y nunca, jamás están solas. Siempre hay manos dispuestas a ayudar. Solo tienen que atreverse a pedirlo. ¡Salud!, gritó Eloísa. ¡Salud!, respondimos todas. El sonido de las copas chocando llenó la sala. Y en ese momento, mirando a todas esas mujeres que habían encontrado fuerza en sus cicatrices, supe que había encontrado mi verdadero propósito. No era solo vivir. Era vivir con dignidad, con fuerza, con la certeza de que merecía respeto, y ayudar a otras a descubrir lo mismo. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa volvió a quedar en silencio, me senté en el porche trasero. Las estrellas brillaban sobre Querétaro. El aire olía a tierra mojada y rosas. Y por primera vez en años, quizás en décadas, me sentí completamente en paz, porque había aprendido la lección más importante. La verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten. Tu dignidad, tu valor, tu voz. Y esas cosas, una vez que las recuperas, nadie, absolutamente nadie, puede arrebatártelas de nuevo. Reflexión final. Si esta historia llegó a tu corazón, si tocó algo dentro de ti, déjame saber en los comentarios de dónde me estás viendo. ¿Pasaste por algo parecido? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esto? Porque estas historias no son solo entretenimiento, son recordatorios de que podemos levantarnos, de que merecemos respeto, de que nunca es tarde para recuperar lo que es nuestro. Y si hoy alguien te está haciendo sentir pequeña, invisible, inútil, recuerda a Remedios. Recuerda que una mujer de 69 años destrozó un imperio de mentiras con nada más que valentía y determinación. Si ella pudo, tú también puedes. Dale like a este video si te inspiró. Suscríbete al canal para más historias de mujeres que se negaron a rendirse. Y comparte esto con alguien que necesite recordar su propio poder. Porque la dignidad no tiene edad. Y la fuerza verdadera no grita. Simplemente se levanta. Y no se vuelve a arrodillar. Fin.